concepto de carga eléctrica, ¿no? La carga es un concepto bien, pues, iba a decir intrincado, pero no, es un concepto simple, pero que tiene que ver con el material en particular. Ustedes llevaron química ya en primeros semestres o en su prepa y recordarán que la mayoría de los materiales pues está formado por enlaces, ¿sí? Donde está el núcleo del átomo, donde el núcleo del átomo pues ahí tiene protones, neutrones, electrones, y la parte externa está formada por electrones. Cuando un átomo se une con otro, pues forma enlaces, ¿sí? Y a veces esos enlaces son covalentes, metálicos, iónicos, y estas cosas cuando se multiplican por miles de millones de veces, ¿sí? Da como resultado un material cualquiera, ¿no? Un material que, vamos a llamarlo aquí así, ese es un material que está formado por miles de millones de enlaces similares. O sea, digamos que en algún lado de esto estará por aquí, ¿no? En algún lado de esto estará esto. Aquí anda esta zona, ¿no? Entonces, digamos que en este enlace, pues queda sobrando algún electrón, ¿no? No sé, la regla del octeto de Lewis hace falta y resulta que, pues, sobra un espacio, queda un espacio y pues queda un espacio negativo por cubrir, ¿sí? Entonces, este espacio negativo en realidad, ¿cómo llamarlo? Digamos que tienes un elemento que tiene 7 electrones, bueno, 5 electrones, y se une con otro elemento. Estamos hablando de un átomo, no sabemos cuál, ¿no? Quizá boro, quizá aluminio, que tiene 3 de valencia. Estos elementos se unen, miren, y deben de cumplir la regla del octeto de Lewis, pero no necesariamente sucede a veces, ¿no? O es otro fenómeno. Voy a aplicarlo a grosso modo ahorita. Entonces, pues estos dos elementos se unen en un enlace ahí covalente, bueno, iónico, y al unirse estos dos elementos, pues hacen lo posible por, por completar sus 8 elementos cada uno. Sin embargo, pues estos 5, 3, 4, 5, más los dos que le proporcionó el otro elemento, ¿sí? Más los dos que le proporciona el otro elemento, pues tiene 7 electrones en su capa máxima. Quiere decir que para cubrir la ley del octeto le falta un espacio que es positivo. Entonces quiere decir que aquí hay un espacio positivo. En esta unión queda con un espacio positivo. Ese espacio positivo al máximo se va llevando aquí espacios positivos y aquí está llena de carga positiva. ¿Por qué? Tiene muchos huecos que pueden ser cubiertos por electrones que lleguen ahí de foráneos y se incrusten en la estructura atómica. De igual manera pasa con elementos cuando los elementos tienen electrones de más. Cuando eso pasa, ahora el electrón de más, pues ahora se complementa y queda un electrón sobrando. Ese electrón sobrante, pues se replica en toda la estructura atómica y tenemos millones de electrones, ¿sí? Esto quiere decir que este material tiene mucha carga negativa, ¿vale? Entonces ya vamos entendiendo el concepto de carga. La carga es la cantidad de, pues, electrones que están sueltos en el material. Los electrones tienen la carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, me parece, coulombs. ¿Sale? Esa es la carga eléctrica mínima. Esta carga eléctrica mínima es un dato que me sé de memoria, igual y me equivoco, pueden corroborarlo. ¿Sí? Son coulombs. ¿Sí? Entonces esta es la carga mínima.
todo aquello que tenga carga va a ser múltiplo de esto. ¿Sí? ¿Vale? Todo va a ser múltiplo de esta carga. Y esto nos va a decir mucho. Ahora, la carga, vamos a imaginar un cable ideal, ¿sale? Vamos a imaginar que tengo un alambrito. Este vamos a llamarle alambre ideal. O sea, el alambre ideal qué feo escribí ideal. En un segundo. El alambre ideal, que esto ya se acabó el queso. El alambre ideal, pues no tiene resistencia, o sea, no se opone al paso de energía a través de él. Y vamos a conectarlo a dos cosas. Vamos a conectarlo. Esta es una terminal 1. O sea, hay un lugar ahí donde se puede juntar carga. Y acá hay otro lugar que es terminal 2. ¿Sale? Este alambre ideal no opone resistencia al paso de cosas a través de él. ¿Sale? Entonces, miren, a este alambre ideal le vamos a poner carga. ¿Por qué? Porque se me ocurre. ¿Sale? Es un hecho hipotético. Tiene todos estos electrones ahí pegados en este alambre ideal, en la terminal 1. ¿Sale? Y en la terminal 2 solo tiene estos poquitos electrones. Entonces les haré una pregunta, ¿no? ¿Cuál terminal? Vamos a ponerlo con rojo para que se vea bonita. ¿Cuál terminal tiene mayor carga? Lógicamente esta, ¿no? Tiene mayor carga. Quiere decir que esta terminal, pues como tiene mucha carga negativa, pues es muy negativa, ¿no? Y como esta terminal tiene poca carga negativa, se puede decir que es positiva. ¿Sale? Al momento que se unen por estas dos terminales, al momento que se unen, ¿qué pasó? Cambiar. Bueno, les presento a mi hijo, ¿quién? A ver. ¿Qué? Saluda, di hola. Hola, hola. Hola, sale, ve a ver la tele, corre. Sí, ya. Colores. Son de colores, son bolitas, sale. Ya tuvo su participación, Mateo. Bueno, entonces, sí, ponlo por allá, en la mesa, no lo tires. Ay, Dios. En fin, entonces, una vez que conectamos estos alambres, pues obviamente se van a empezar a comunicar estos electrones con estos otros electrones. En la vida y en la naturaleza y en la física siempre va a reinar el equilibrio, ¿sí? Entonces aquí va a haber equilibrio también. Y el equilibrio indica que pues van a tender a estar iguales las cantidades de cargas de una terminal y otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Somos muchos aquí, pues se empiezan a mover. Esas cargas se empiezan a mover para acá, ¿sí? Y entonces esas cargas se empiezan a desplazar en esta dirección, ¿sale? ¿Y hasta qué? Hasta que haya igual cantidad de cargas eléctricas aquí que cantidad de cargas eléctricas acá. En ese momento diremos que ya hemos conseguido un equilibrio eléctrico, ¿vale? Y ahí está el equilibrio. Pero el momento en el que se empezó a mover la carga, en ese momento, digamos que hubo un flujo, y este flujo de electrones corresponde a una corriente de electrones, ¿sale? Es una corriente como el agua, ¿sí? Vamos a subir tantito. Sí. Un segundo. Platicando el tema del alambre, pues llega a equipararse la carga, ¿no? En esto nos quedamos.
Esa corriente de electrones que fluyó de una terminal a la otra, esa es una corriente de electrones. Sin embargo, como cuando ustedes están en el cine, no sé, llegan con todos sus amigos y están en las butacas, ¿sí? Y pues aquí están todos ustedes, no sé, ahí está un muñequito de ustedes, aquí hay otro participante y otro participante, y aquí andan ustedes en las butacas. Sin embargo, pues llega un amigo de ustedes y pues tiene que llegar y acomodarse en estas butacas, pero ustedes no quieren dejarlo pasar porque ya se acomodaron. Entonces mejor que dicen, vamos todos a movernos y darle este espacio a este hombre, ¿no? Entonces ustedes empiezan a moverse de butaca en butaca y él se mueve para acá. Y entonces, suponiendo que esta persona, esta bolita fuera una carga, pues esta carga se mueve para acá, ¿no? Otra persona se mueve el espacio vacío, se mueve para acá, y se empiezan a mover todos a la butaca contigente hasta que llega esta nueva butaca, este nuevo personaje y ya ocupa la butaca. Pero ¿qué creen? Así como ustedes se movieron, el espacio vacío también se mueve. Entonces, al momento que ustedes se mueven, el espacio vacío se mueve para acá, el espacio vacío se mueve para acá, el espacio vacío se mueve para acá, hasta que queda el espacio vacío aquí y el nuevo integrante lo ocupa. Entonces, así como en la terminal 1, ¿sí? Y en la terminal 2, a través de las terminales hay una corriente, ¿sí?, de electrones, también existe una corriente de cargas positivas, ¿sí? Para de gesto técnico, los, los instrumentos de medición y prueba de energía eléctrica, los instrumentos de medición miden carga positiva, ¿sale? Entonces todos los instrumentos de medición miden carga positiva, quiere decir que ustedes tienen un multímetro, ya lo han ocupado supongo, ¿sí? Un multímetro, y ustedes van a medir, no sé, cualquier cosa, van a medir algo, que podremos medir, sale, bueno, van a medir una pila, ¿sí? Van a medir una pila, vamos a suponer que esta es una pila de una marca reconocida, ¿sale? ¿Sí? Y esta es una batería donde, pues lógicamente, ¿no?, todas las terminales están identificadas como positivo y negativo. Si ustedes con su multímetro, su terminal negra, bueno, en este caso vamos a poner la blanca, bueno, vamos a poner la azul, ¿sí?, una terminal azul le mide este lado y una terminal roja mide la otra terminal, ¿sí? Ustedes van a medir un potencial o voltaje o corriente. Vamos a hablar de que medimos corriente. La corriente que mida es la corriente positiva. Entonces, lo que va a medir este multímetro, chicos, es la corriente que salga del positivo, ¿sí? Entonces, la corriente que salga del positivo es la que les va a medir el equipo de medición y prueba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Hey, ¿qué pasa? Sale, voy a ver de corre. Corriente de medición y prueba. Esta corriente, perdón, le va a medir el equipo de medición y prueba, ¿sí? Entonces los multímetros, los testers y todo aquello que mida corriente, mide la corriente positiva. Entonces esa es la convención de medir carga y corriente, con medir corriente positiva. Eso es en cuanto a carga. Vamos a hablar de, ya dijimos corriente, si se dan cuenta ya hablamos de carga, ¿sí?
Ya hablamos de carga. Bueno, ya hablamos de carga y ya hablamos de corriente. No hay que ser muy inteligente, ni siquiera hay que ser muy listo para las matemáticas para entender estas cosas. Así que por eso les digo que estos conceptos están al alcance de todos. Vamos a hablar entonces ahora del potencial. El potencial es energía que depende de la posición, ¿sale? Recordarán el ejemplo de las dos terminales, porque aquí me la voy a llevar con esas dos terminales. Aquí está la terminal 1, que es como una bolita de aluminio, pero de metal, ideal, que no es no tiene ningún tipo de resistencia. Bueno, voy a llevármelo para acá. Y acá está la terminal 2. En el tiempo, antes de que yo uniera estos alambritos, miren, voy a separarlos ahora, están separaditos. ¿Se acuerdan que en el momento antes de que yo uniera los alambritos, pues había carga, ¿no? Había cargas de electrones. Sí, había muchas cargas de electrones. Y acá había otra carga de electrones, pues menores, ¿no? Si se dan cuenta, también definimos que entonces esta terminal pues era muy positiva, ¿no? Muy negativa, porque tenía mucha carga negativa, y esta era más positiva. Eso lo decidí porque las uní en algún momento, pero separadas no tienen ningún tipo de significado. Entonces, el potencial, como recordarán ustedes de su curso de física de la prepa, la definición de energía potencial. ¿Sí? Y la energía potencial era aquella que dependía de la posición, se acordarán muy bien, y era masa, cuando era energía potencial gravitacional, aquella energía que atraía a los cuerpos, ¿sí? Al centro de la Tierra, ¿sí? Esto tenía una masa, y si ustedes tenían otro objeto de otra masa, bueno, la Tierra tiene una masa m y esto tiene una masa, pues bueno, dependía de la distancia que tuviera al centro de la Tierra o a la superficie de contacto, esta distancia, y pues obviamente la fuerza que atrae a los cuerpos al centro de la Tierra es la fuerza de gravedad. Entonces esa masa pues iba a ver atraída por esa fuerza de atracción, es la energía potencial que posee en este punto, ¿sí? En este punto tiene energía potencial y habrá una fuerza que la atraiga al centro de la Tierra, y esta es una fuerza gravitacional. Entonces, la energía potencial estaba definida por la masa, por la gravedad que atraía la Tierra y por la distancia. Bueno, la energía potencial aquí, energía potencial eléctrica, no dista tampoco de ese concepto. Ustedes lo vieron en su curso de electromagnetismo, de qué se trataba la energía potencial. Lo que les puedo decir ahorita es de que esta terminal, vamos a hacer el dibujito otra vez, ¿sí? Esta terminal, volviendo al tema de la energía potencial siempre es energía comparada con otro punto eléctrico con el cual queremos ejercer mediciones, ¿vale? Bájate de ahí. Bueno, ya, cállate. En fin, si nosotros tuviéramos una barrita para ver cuánta energía tiene esta, pues miren, vamos a poner una barrita aquí y ¿cuántos electrones son aquí? 1, 2, 3, 4, 9, ¿sale? Son 9 electrones, volts, porque pues, cada electrón, un electrón volt es la cantidad de energía que necesitas para mover el electrón 1 metro, ¿sí? Vamos a llamarlo electrón volt por llamarlo de algún modo, ¿sí? Y si pudiéramos medir con barritas cuánta energía hay aquí, pues podríamos decir que aquí pues, tiene 3 electrones, ¿no? Entonces miren, si nosotros notamos,
acá hay una energía potencial, ¿sí? Vamos a suponer que con respecto a un marco de referencia, no sabemos cuál, aquí, con respecto a este punto, X, Y, Z, con respecto a este punto, pues esta energía tiene, este punto tiene una energía potencial, ¿vale? O un potencial eléctrico. Y con respecto a este punto de referencia, vamos a llamarle aquí referencia, pues este tendrá otro potencial eléctrico, ¿sí? Bueno, pero entre ellos, si se dan cuenta, pues también existe como que una diferencia, ¿no? Miren, hay una diferencia de ¿cuánto? Sí. Hay una diferencia de al menos. Hay una diferencia de al menos 6 electronvolts, ¿no? Sí, esta diferencia, ¿sí? Esta diferencia es una diferencia de potencial o voltaje. ¿Sale? Esta diferencia es la que se mide y mientras haya esa diferencia, pues habrá estas cargas, habrá necesidad de que estas cargas se empiecen a querer desplazar hacia este otro punto, generando corriente, ¿sí? Una corriente eléctrica de electrones y de igual manera, en sentido contrario, existirá una corriente eléctrica de huecos, ¿no? Una corriente eléctrica de cargas positivas. Así como los electrones se mueven de este lado, también habrá una corriente de cargas positivas en este sentido. Esa es básicamente la explicación de cómo se mide diferencia de potencial o voltaje. Entonces, podemos llegar a conclusiones muy claras, ¿no? La primera conclusión de esto quiere decir que siempre que haya una diferencia de potencial o voltaje, recuerden que esta delta significa que hay un voltaje 1 menos un voltaje 2, siempre que haya una diferencia de potencial, habrá corriente. ¿Sí? Siempre. ¿Por qué? Porque en el caso muy remoto de que estas dos terminales tengan la misma cantidad de cargas, ¿sí? Tienen la misma cantidad de cargas, tienen la misma diferencia de potencial, ¿sí? Pues no hay necesidad de que la naturaleza haga equilibrio, ¿no? No hay necesidad de que unas cargas se muevan para acá y otras para allá porque no hay necesidad, ya está en equilibrio. ¿Sale? Entonces, siempre que haya una diferencia potencial, habrá corriente, ¿sí? La corriente es de cargas. ¿Sí? De cargas eléctricas. La corriente que medimos los ingenieros, ¿sale? La corriente que medimos, que vamos a medir, que miden ustedes como ingenieros, es la corriente positiva. La corriente de cargas positivas. ¿Vale? También, ¿qué otra conclusión podemos sacar de todo esto de palabrería que les estoy echando? Cuestiónenme también, ¿eh? Pueden decirme, pueden preguntarme cosas. Ay, ya le hice un huequito a mi tablet. Qué feo. Ah, no. Era como comida seca. Perdón, qué pena. En fin. Podemos concluir eso. Ya para terminar, vamos a ver las fuentes de energía. Vamos a tirar unas preguntas muy concretas porque, bueno, como ustedes sabrán, ustedes conocen las pilas y conocen que esa corriente da corriente eléctrica directa, corriente que no tiene cambios en el tiempo.
Entonces vamos a hablar un poco de eso.